buenas noches. Buenas noches, 8:26 del domingo 6 de octubre 2019. A ver quién nos está... Porque uno siempre hace así cuando uno está saludando por en algo live, uno siempre hace. A ver quién está con nosotros. A ver quién está con nosotros. Preséntate si apenas estás entrando en nuestra transmisión. Puedes decirnos hola, puedes decirnos tu nombre y desde dónde nos estás acompañando. Son las 8:27. Voy a iniciar justamente en 3 minutos porque tenemos mucho de qué hablar hoy. Hola Cristian, qué bueno que nos acompañas. Ángela, Claudia, Olga, buenas noches. Belkis, Pastor Ángel, buenas noches a todos, bienvenidos. Mari, bienvenida. Olga desde Buenos Aires, Argentina. Mari, bienvenida, bienvenidas. Cristian desde Colombia, bienvenidos. Dr. Sandri, Dios le bendiga. Emilio, bienvenido, bienvenidos sean todos a preguntas y respuestas. Vamos a comenzar en 2 minutos a las 8:30, justo a las 8:30, porque tenemos mucho de qué hablar. De hecho, les voy a decir, generalmente nuestro programa son unos 30-40 minutos. Esta vez creo que se va a tomar la hora. Así que se los advierto desde ahora. Para que sepan que nos vamos a tomar un poco más porque tenía la opción de dividirlo, pero la verdad que no quiero porque pienso que se va a interrumpir lo que es el ambiente, lo que es esa convicción que el Señor quiere crear. Walter desde Honduras, bienvenido Walter. Entonces, les digo, desde ahora, este programa va a ser un poquito más largo de la media hora, 40 minutos. Estamos hablando como de 1 hora más o menos. Así que les recomiendo que tengan papel y lápiz a mano hoy, porque de verdad que hay mucho de qué hablar. Si conoces a alguien que esté necesitando una palabra, como que las cosas no están saliéndole, que por más que la persona sepa cuál es su propósito, que por más que la persona sepa hacia dónde debe ir, es como que si está estancado, si tú mismo estás estancado o si conoces a alguien que esté estancado, que se sienta estancado, te recomiendo que le digas, métete a este programa porque de verdad va a haber palabra para la gente hoy. Yo estaba tan emocionada por comenzar este programa que la verdad yo quería comenzarlo esta tarde. Pero fue la hora que dijimos, yo quería llamarlo a todos y decirle, vamos a comenzar antes, como dice John. Pero nada, les doy la bienvenida, 8:30 de la noche. Bienvenidos formalmente a Preguntas y Respuestas. Les habla Giselle Lam. Me siento muy contenta de que estén ustedes con nosotros apoyándonos en este programa. Saludos Denise desde New Jersey, saludo Luciana desde Costa Rica. Y voy a comenzar diciéndoles, como les dije antes, este programa va a ser un poquito más largo. Tengan papel y lápiz a mano. Y hoy vamos a hablar de algo que el Señor puso en mi corazón ya desde hace un tiempo y es muy importante que lo comparta. Generalmente cuando el Señor comparte conmigo algo, me aplica a mí primero. Y la verdad es que esta clase es muy fuerte. Es una enseñanza fuerte, pero que es muy necesaria para estos tiempos. El tema de esta enseñanza es mentalidad de esclavo versus mentalidad de conquistador. Mentalidad de esclavo versus mentalidad de conquistador. Y como ustedes saben, mis enseñanzas, 98% vienen de la Biblia. Así que voy a estar refiriéndome a final del libro de Génesis, principios de Éxodo,
un poco sobre el libro de Números y un poco sobre el libro de Romanos. ¿Ok? Este mensaje a mí me impactó muchísimo. Es uno de esos mensajes que uno dice, ¡ouch! Y que duele, pero que es necesario, como les dije. ¿Saben por qué? Porque muchas veces vemos y deseamos progreso, deseamos el cumplimiento de nuestros sueños y nuestras metas, el cumplimiento de una palabra, el cumplimiento de una profecía que se nos fue dada, el cumplimiento de un propósito que sabemos que tenemos, que sabemos que es parte de nuestra vida y se nos hace difícil. ¿Por qué? Porque se nos hace difícil lograrlo porque hay comportamientos que a veces ni entendemos por qué lo hacemos y lo que hacemos es que retrasamos y algunas veces hasta frustramos toda bendición que Dios quiere derramar sobre nosotros. Muchas veces frustramos lo que es el propósito para el cual fuimos diseñados. Entonces, quiero hablar sobre mentalidad de esclavo, mentalidad de conquistador. Quiero hablar sobre el pueblo de Israel cuando estaba en Egipto como esclavo. Entonces lo primero que debemos hacer es comprender el contexto histórico de por qué el pueblo de Israel fue hecho esclavo. Ustedes saben que el pueblo de Israel vivía en Egipto porque el faraón había invitado a la familia de José a vivir allí. Ahora bien, toda esa generación había muerto y ahora había un nuevo faraón. Y a este nuevo faraón se le metió en la cabeza que el pueblo de Israel era una amenaza. Y entonces él los esclaviza. Muchas veces tú puedes estar, como se dice en mi país, lo más quitado de bulla, y de repente aparece alguien que te ve como una amenaza. ¿Quién? Bueno, quien lamentablemente se deja usar para que el propósito para lo que Dios te creó no se cumpla. Ahora fíjate, aquí hay algo muy curioso. Faraón no recordaba que fue precisamente un israelita que los salvó años atrás de morir de hambre a todos. ¿Y qué quiero decir con esto? Lo primero que te quiero decir es que es increíble cómo hay veces que quien te hace más daño es precisamente gente a la que en algún momento de la vida tú le salvaste el pellejo. Quien te hace más daño es precisamente gente que en algún momento en la vida estaban en una situación difícil y tú les tendiste la mano. Así que de repente los israelitas se encuentran bajo esclavitud, bajo una condición de conquistados. Lamentablemente, hoy en día nuestras sociedades no nos han ayudado mucho. Sobre todo nosotros que hemos nacido en países en vía de desarrollo, hemos nacido bajo un contexto histórico muy complejo y muy particular. O sea, Colón, los indios, esa mentalidad de conquistados en vez de conquistadores, desde el primer día que supuestamente nos descubrieron. Supuestamente, pues, los conquistadores nos descubrieron y nosotros hemos vivido como que siempre, como que con una mentalidad de inferioridad, con una mentalidad de conquistados y no de conquistadores, una mentalidad de cola y no de cabeza. Entonces, nos vamos al libro de Éxodo en capítulo 1, dice, el pueblo de Israel, el pueblo hebreo, era esclavo, aún así, siendo el pueblo de Israel esclavo, dice Éxodo 1:12 que los egipcios les tenían miedo. Y yo quiero que ustedes, si pueden, tomen una notita. Desde el inicio, los egipcios les tenían miedo. Aún en medio de su esclavitud, el enemigo veía grandeza en ellos. O sea, el conquistador tenía miedo del conquistado. Entonces, por eso les compartía esta semana en Facebook que los mismos israelitas estaban tan cegados y enfocados en su condición de esclavos que ni cuenta se daban que el enemigo se había dado cuenta del poder que tenían. ¿Nunca te han dicho que tu enemigo tiene más fe que tú? El que te teme tiene más fe de la que tienes tú en ti mismo. Mientras más alguien te pisotea, entonces obviamente esa persona
lo que quiere es pisotearte. Entonces, mientras más esa persona te pisotea, créeme, es porque más te teme. Mientras más alguien te critica, es porque más grandeza ve en ti, es porque más amenazado se siente. Entonces, mira qué interesante. El faraón tiene miedo de los israelitas y manda a las parteras a que todo varón que naciere lo mataran. Sin embargo, Éxodo siempre en el capítulo 1 dice que las parteras tuvieron temor de Dios y se inventaron excusas para dejarlos vivir. Y yo quiero que entendamos el contexto de lo que está pasando. En aquellos tiempos, en los tiempos bíblicos, tener un varón era sinónimo de fortaleza. Entonces, el enemigo va a querer destruir desde temprano tus fortalezas porque las ve como amenazas. Tú te vas a encontrar en ciertos círculos en donde tus fortalezas van a ser vistas como amenazas. En donde tus fortalezas, en vez de bendecir, lo que van es a causar ciertos conflictos. Una vez leí en un meme en Facebook que decía algo así como que hay gente que no quiere estar contigo porque tu espíritu irrita a sus demonios. Entonces, desde el inicio, desde temprano, desde antes que des a luz tus fortalezas, el enemigo va a enviar a que las maten. Desde antes que tus fortalezas se desarrollen, el enemigo va a querer destruirlas. Ahora, escúchame bien. Cuando Dios dice que tus fortalezas salen, es porque salen. Cuando Dios dice que tú tienes un propósito, ese propósito se tiene que cumplir por encima de la cabeza de quien sea. Así que fíjate la situación aquí. Los egipcios les temían. Al mismo tiempo, los egipcios les protegían. Sin embargo, el pueblo de Israel, los israelitas, seguían teniendo mentalidad de esclavos. Y se los voy a demostrar. Durante ese periodo en el que el faraón manda matar a todos los varones, nace Moisés. Y todos sabemos la historia de Moisés, así que no me voy a detener mucho ahí, pero sabemos que Moisés vive en el palacio y un día ve que un egipcio está golpeando salvajemente a un hebreo. Entonces Moisés sale en defensa del hebreo y mata al egipcio. Al día siguiente, Moisés ve 2 hebreos peleando y les dice, óyeme, pero ¿por qué golpeas a uno de tu raza? El hebreo le dice, como se diría en Santo Domingo, ¿y a ti quién te dio vela en este entierro? ¿Quién te está mandando a ti a meterme? ¿O me vas a matar como mataste al egipcio? No te metas. Óyeme, los egipcios les temían a los hebreos y al mismo tiempo les protegían, pero ellos seguían de malagradecidos, con una mentalidad de esclavo, envidiosos con una mentalidad de esclavo, chismosos y criticones con una mentalidad de esclavo. No se daban cuenta de que tenían al libertador enfrente de ellos y lo ahuyentaron. Moisés tuvo que huir. Óyeme, no tenían visión. Mentalidad de esclavo. Pasa un tiempo, el faraón muere y los israelitas siguen en ese proceso de queja y lamentándose sobre su esclavitud, viviendo como esclavo, pensando como esclavo y actuando como esclavo. Sin embargo, Dios los escucha, atiende a sus quejas y Dios dice, voy a sacarlos de ese país. Voy a llevarlos a una tierra grande y buena, donde la leche y la miel corran como agua. O sea que Dios ya había en su diseño perfecto determinado la victoria. Y yo necesito que hoy, esta noche, tú entiendas lo siguiente. Cuando Dios te crea, tú vienes con un diseño cuyo título dice propósito.
Y te trae equipado para cumplir con ese propósito. Te trae cableada, te trae equipada para cumplir con ese propósito. Entonces, no importa bajo qué circunstancias hayas nacido, no importa que te hayas criado en una circunstancia adversa o que te encuentres en una circunstancia difícil en este momento, Dios ya ha determinado tu propósito. Ahora, escúchame bien. Dios le dice, los voy a sacar, los voy a llevar a tierra donde fluye leche y miel, pero es el país donde viven los hititas, los amorreos, los fereceos, los jebuseos, en República Dominicana dirían los rebuseros. Dios le estaba diciendo, yo ya determiné que esa tierra es de ustedes, pero van a tener que conquistarla. Yo ya determiné que la victoria es de ustedes, pero van a tener que conquistarla. O sea, que cuando tú descubres tu propósito, Dios te dice, vas a tener obstáculos que vencer, pero yo ya determiné que ese propósito se cumple. Y después oye bien lo que dice. Dios les dice, los voy a sacar, los voy a llevar a esta tierra prometida, donde habita el hitita, el amorreo y todo aquello. Y después le dice, pero yo haré que los egipcios les tengan buena voluntad para que cuando salgan no se vayan con las manos vacías. Muchas veces, y yo lo he vivido, lo digo por testimonio y por experiencia propia, muchas veces Dios hace que incluso estando en un terreno hostil y en medio de gente que no te quiere, haya favor sobre ti. Gente a la que tú no le agradas te tienen que dar de lo que tienen. ¿Sí o no? Dios le dice, los egipcios les van a dar todo lo que tengan. Entonces, quiero recapitular la introducción. El enemigo les tenía miedo. El enemigo protegía su multiplicación. El enemigo les iba a dar todo lo que tenía. Aún así, el pueblo seguía con mentalidad de esclavo. Y se lo voy a demostrar de nuevo. Fíjense, Moisés y Aarón le dicen al pueblo que serán libres. Y la gente queda convencida. Como de seguro, muchos de ustedes van a quedar convencidos hoy después de esta lección. Sin embargo, el faraón se da cuenta de que hay un movimiento raro, entonces les redobla el trabajo al pueblo de Israel. El faraón les redobla el trabajo. ¿Y qué hacen los que tienen mentalidad de esclavo durante la dificultad? Comienzan a culpar a todo el mundo, sobre todo al líder. Ellos dicen a Moisés, mira lo que tú has provocado. Mira, por tu culpa estamos en más desgracia que antes. Mentalidad de esclavo. Yo necesito que tú entiendas que el enemigo no quiere tu prosperidad. El enemigo no quiere que se cumpla tu propósito. Y cuando él ve que estás a punto de despegar, te complica el triple las cosas. Cuando tú veas que la piña se está poniendo agria, como dicen en Santo Domingo, es porque el cumplimiento de tu propósito viene. Y en vez de quejarte, tú tienes que saber, tú tienes que confiar en la promesa que se te ha dado. Mentalidad de esclavo. No obstante, mentalidad de esclavo tienen. Dios sigue trabajando en su propósito y manda 10 plagas a Egipto. Increíblemente y por mano milagrosa, ningún israelita es tocado. Y yo quiero que ustedes entiendan esto. Es verdad. Los israelitas vivían en otra ciudad que no era la donde vivían los egipcios, pero en las casas de los egipcios habían israelitas de esclavos y ninguno de ellos fueron tocados. Se lo digo con cucharita para que entiendan esto, para que entiendan la magnitud de lo que Dios está haciendo con el pueblo de Israel. 10 plagas y ningún hebreo fue tocado. Ahora bien, Dios le ordena algo muy importante. Y Dios nos ordena a nosotros algo muy importante. Y muchos de nosotros lo pasamos por alto. Dios le dice, deberán recordar y celebrar
todo lo que yo he hecho por ustedes y cómo los he liberado. El asunto es que el que tiene mentalidad de esclavo está tan enfocado en la opresión que olvida la liberación. La mentalidad de esclavo hace que estés tan enfocado en la marca de la opresión que no logras recordar el milagro de la liberación. Se nos hace muy fácil enfocarnos en nuestra situación actual cuando se nos olvida lo que ha hecho Dios por nosotros y hasta dónde nos ha traído. Ahora nos encontramos los israelitas libres y en su travesía y se encuentran en su proceso hacia la tierra prometida. Y quiero que nos detengamos por un momento porque quiero que comiences a pensar, ¿cuál es tu tierra prometida? Piénsalo por un momento. Ese sueño que tenemos para nosotros, para nuestra familia, para nuestro ministerio, para nuestra empresa. ¿Cuál es tu Canaán aquí en la tierra? Porque tu Canaán es tu propósito. Ese Canaán que Dios ha puesto dentro de ti, ese sueño que quieres lograr, ese es tu propósito. Ahora, los israelitas están en el desierto y tendrán que enfrentar, como dije, obstáculos que se encuentran en el camino. Sin embargo, lamentablemente, el mayor obstáculo que ellos tuvieron que enfrentar fueron ellos mismos, fue su mente. Ya llevamos unos 40 minutos y yo no sé, unos 40 minutos no, unos 10 minutos. Y yo no sé si para esta hora ustedes se han dado cuenta que Dios se encargó del enemigo. Si ustedes ven lo que pasó con las plagas, si ustedes ven la historia del pueblo de Israel, Dios se encargó él mismo del faraón, del ejército del faraón. Dios se encargó del enemigo. Los israelitas no tuvieron que levantar un dedo para librarse del faraón. Dios se va a encargar de tu enemigo. Ahora bien, tú tienes que encargarte de tu mente. Dios dice, a tus enemigos yo los destruyo. Al que te hace la vida imposible, yo te lo quito de en medio. Ahora tienes tú que encargarte de tu mente. Entonces, tengo frito. Entonces, fíjense cómo aún los israelitas, siendo libres, siguen actuando con mentalidad de esclavo. Éxodo capítulo 14 nos habla de que ahora el pueblo de Israel se encuentra frente al Mar Rojo y tiene al ejército del faraón detrás de ellos. O sea, están entre la espada y la pared. Entonces, Éxodo capítulo 14. Miren cómo actúa una gente con mentalidad de esclavo. Éxodo capítulo 14, versículo 10 dice, y el pueblo clamó a Dios. Éxodo capítulo 14, versículo 11 dice, y el pueblo se fue a reclamarle a Moisés. En Egipto teníamos sepulcro. ¿Por qué nos has hecho esto? Te lo dijimos, déjanos quedarnos en Egipto. Preferimos ser esclavos que morir en el desierto. El problema principal del pueblo hebreo era que ellos querían ser ex-esclavos, no conquistadores. Hay una diferencia muy grande entre ser un ex-esclavo y un conquistador. Un ex-esclavo se queda en medio del ambiente de esclavitud. Simple y llanamente es un ex-esclavo. Un conquistador se mueve. Ellos querían ser ex-esclavos, querían ser amigos de los egipcios, no querían conquistar. ¿Cuáles son esas quejas que tenemos cuando nos vemos entre la espada y la pared, como se vio el pueblo de Israel? Añoramos esa zona de confort que era Egipto por miedo a este proceso llamado desierto. ¿Cuántas veces hemos preferido vivir por el resto de nuestras vidas como esclavos? ¿Cuántas veces hemos pasado por alto el mandamiento importantísimo que Dios nos ha dado, que ha dicho, recuerden cómo los he librado? Óyeme, si 10 plagas caen a mi lado y a mí no me pasa nada, por Dios, yo debo ser muy cabeza dura como para seguir en un estado constante de queja. Mentalidad de esclavo. Pero ¿cuántas veces lo hacemos? ¿De cuántas no nos ha librado Dios? De mucho más de 10.
Y seguimos con una mentalidad de esclavo. El pacto, escúchame bien, el pacto que Dios había hecho para con el pueblo de Israel era con él mismo, no con el pueblo, porque el pueblo rompía pactos a cada rato. Dios había hecho un pacto con él mismo y Dios no se va a contradecir ni va a romper un pacto que ha creado con él mismo. Y si él no te ha fallado en el pasado, no te va a fallar ahora. Si él te libró en el pasado, te va a librar ahora. Por eso él se los dijo, acuérdense de lo que he hecho con ustedes. Acuérdate, Giselle, de lo que he hecho contigo en el pasado. Y si te libré en el pasado, te libro en esta y te libro en el futuro. Porque yo no cambio, dice Dios. Sin embargo, en el verso 10 oraban y en el 11 murmuraban y reclamaban. Y esto que voy a decir es fuerte. Es fuerte, pero a mí me dio primero. Así que no se preocupen que yo estoy aquí cogida, ¡can! Cada vez que el Espíritu me lo recuerda. Tal vez hasta se vayan de live, no se vayan. No me abandonen. Pero si no lo digo, exploto. Una vez el Espíritu me habló y me dijo, Giselle, ¿para qué oras 1 y 2 horas en tu casa si después vas a salir a la calle a pasarte el día preocupada, quejándote o murmurando la situación que tienes enfrente? Me dijo el Espíritu, lo que tú ves no es lo que yo veo. Eso es mentalidad de esclavo. ¡Auch! Eso dolió, a mí me dolió. Así mismo, Samuel, a mí me dolió. ¿Para qué nos pasamos el culto entero orando y clamando al Señor y cantando? Él me da la victoria, Él me da la victoria, y nos vamos a nuestras casas y nos vamos a nuestro trabajo y nos vamos a nuestro diario vivir y nos la pasamos quejándonos y murmurando la situación que tenemos enfrente. Lo grande es que nuevamente Dios hace el milagro, los pasa al otro lado del Mar Rojo y ahora sí, ¡ay, qué bueno es Dios! Ahora sí, después que el mar se secó, el milagro se cumplió y la profecía se hizo realidad, ahora sí está buena la cosa. Imagínate si Josafat, el rey Josafat, para los que no saben la historia, Segunda de Crónicas capítulo 20, imagínate si el rey Josafat se hubiera puesto de creativo a decir, bueno, vamos a alabar a Dios cuando Dios cumpla la promesa. O sea, yo me preocupo, yo critico, yo me quejo antes de haber cumplido mi propósito y después alabo. Eso es mentalidad de esclavo. Es muy bonito cantar después que el Mar Rojo se abrió y el pueblo pasó. Pero ¿y cuando no se ha abierto todavía? ¿Qué vamos a hacer? Estoy preparando un mensaje. Se llama el canto de las Marías. Es una enseñanza. Se llama el canto de las Marías. O sea, no es lo mismo el canto de María, la hermana de Moisés, después que el milagro está hecho, que el canto de María, la madre de Jesús, después que el ángel se va y la deja con una barriga en medio de la sociedad en que vivía. El canto de María, la hermana de Moisés, se basó en la situación actual. El canto de María, la madre de Jesús, se basó en su propósito. Cuando la circunstancia actual le decía, te van a apedrear cuando sepas que estás embarazada, María decía, de ahora en adelante me llamarán dichosas todas las naciones. Esa mujer tenía sus ojos puestos en la visión. Tenía sus ojos puestos en el propósito para el cual fue diseñada y no en su situación actual. Pero es que ahí no había mentalidad de esclava. Ahí había una mentalidad de conquistadora. Ahí había una mentalidad de reino. Pero ya, eso va en la otra enseñanza. Vámonos de nuevo al pueblo hebreo. Pasan al otro lado. Viene otra prueba. Y ahí vuelven de nuevo. Tenemos hambre, tenemos sed. Estaba mejor Egipto, prefería vivir como miserable en Egipto, donde era machacado, donde era maltratado, donde era humillado, donde era menospreciado. Prefería eso que salir a cumplir y conquistar mi propósito. Pero ¿cómo? ¿Cómo vamos a conquistar lo que tenemos enfrente si vivimos enfocados en la zona de hábitos que dejamos atrás? Lamentablemente Dios no nos va a dar tierra que fluye leche y miel si nos la pasamos enfocados en cebollas y ajos. Dios a mí no me va a dar
tierra que fluye leche y miel si yo me la paso enfocada en la cebolla y en el ajo apestoso de mi pasado? Los israelitas estaban tan aferrados a las migajas que les daba Egipto que no entendían el concepto de una tierra que fluía leche y miel. Solo con la miel yo tengo. ¿Tú no entiendes que la miel es el único alimento que nunca se daña? Los científicos han determinado, han confirmado que si las abejas se extinguen, la población mundial se acaba. Y Dios le está diciendo, los voy a llevar donde fluye la miel. Pero es que cuando tú estás acostumbrado a la peste de la cebolla y el ajo, no sabes distinguir el manjar que es la leche y la miel. Y por eso es que hay mucha gente hoy aferrados a empleos donde te maltratan, porque estás acostumbrada o acostumbrado a la cebolla y al ajo que por tantos años te ha venido maltratando. Por eso es que hay muchos ministerios que aún no han salido a la luz, porque no entiendes el concepto de leche y miel que te quiere entregar el Señor en tus manos. Óyeme, Jacob le decía a sus hijos, cuando estaba a punto de morir, le decía, aquí en Egipto no me entierren, no es lo mío, no es mi tierra. Sí, me han dado cosas buenas, pero no es aquí donde yo debo descansar. Sin embargo, los israelitas decían, en Egipto teníamos sepulcro. O sea, ¿en qué momento cambió el asunto de un mismo pueblo? En el estado de esclavitud. El estado de esclavitud les había cambiado de mentalidad de conquistador, que eran José, Jacob y su familia, a una mentalidad de esclavitud que a lo único que aspiraban era quedarse comiendo las migajas que les daban los egipcios y a quedarse enterrados en tierra de esclavitud. Quedarte enterrado, que tu propósito se quede enterrado en tierra de esclavitud. Te quiero hablar sobre 6 consecuencias de tener una mentalidad de esclavos. 6 consecuencias. Ya para estos momentos tú debes estar convencido de que debes renovar tu mentalidad y pasar de una mentalidad de esclavo a una mentalidad de conquistador. Pero te voy a hablar de 6 consecuencias de tener una mentalidad de esclavo. Dios lleva a Moisés al monte Sinaí y allá le está entregando mandamientos y reglas sobre cómo debe conducirse un pueblo que ha salido de esclavo a conquistador. Y Moisés como que se está tardando mucho. Entonces los israelitas, mentalidad de esclavo, le dicen a Aarón, otro igual que ellos, haznos dioses que nos guíen, porque no sabemos qué le ha pasado a este Moisés que nos sacó de Egipto. Todavía ellos siguen añorando su esclavitud. Este Moisés que nos sacó de Egipto. Ellos siguen añorando su esclavitud. ¿Y a quién se dirigen? A Aarón. ¿Quién era Aarón? El hermano de Moisés, pero otro igualito con mentalidad de esclavo. Consecuencia número 1. El que tiene mentalidad de esclavo se busca líderes con mentalidad de esclavo. Esa es la primera consecuencia. No tienes la visión, la claridad y te buscas un líder con tu misma mentalidad. Entonces mira qué pasa. Se fabrican un becerro de oro con las mismas joyas que ellos trajeron de Egipto. Con la misma joya que ellos adquirieron y que trajeron, comienzan a adorar ese becerro y a decirle al becerro, tú nos has traído hasta aquí. Mucho cuidado con buscarte un líder que te haga creer que lo que has logrado hasta ahora es por lo que tú has traído y no por la misericordia de Dios que te sacó de una esclavitud para que tu propósito se cumpla. Mucho cuidado con buscarte un líder que te diga, ay ven, trae tu riqueza, mira lo que tú has traído, mira lo que has logrado hasta ahora. Y que creas y que te haga creer que eso es lo que te ha traído hasta aquí y no la misericordia.
de Dios. No es lo material que en el camino hayas conseguido lo que te ha traído hasta aquí. No son las múltiples empresas, ni los cientos de empleados, ni los miles de seguidores lo que te ha traído hasta aquí. Fue la misericordia de Dios que te sacó desde donde tú estabas, que te sacó desde una condición de esclavitud para que seas conquistador. No permitas que ningún líder te confunda. Consecuencia número 2. El que tiene mentalidad de esclavo actúa y reacciona con impaciencia, tomando decisiones sobre la base de su condición y no sobre la base de su proyección. Te lo voy a repetir. Quien tiene mentalidad de esclavo actúa y reacciona con impaciencia, tomando decisiones sobre la base de su condición y no sobre la base de su proyección. Su condición era que Moisés no llegaba y actuaron sobre la base de esa condición, pero ellos no entendían que Moisés estaba precisamente trabajando en su proyección. Moisés estaba trabajando en su visión. Sin embargo, ellos actuaron, tomaron decisiones sobre lo que vivían en ese momento y no sobre la visión y el propósito. Entonces dice la Biblia que Dios les manda una plaga. De 10 plagas los libró, pero esto era insólito. Dios les manda una plaga que muchos de ellos mueren. Y no solo eso. Dice la Biblia que Dios dijo: cuando llegue el día del castigo, yo los castigaré por su pecado. Consecuencia número 3. El que tiene mentalidad de esclavo acarrea plagas y maldiciones, no solo para ellos, sino para sus generaciones venideras. Dios lo que estaba diciendo era: no solo lo castigué hoy, sino que cuando llegue el día del castigo en un futuro, yo también los castigaré por su pecado. Yo voy a castigar a su próxima generación. Cuando tienes una mentalidad de esclavo, actúas de manera que acarrea maldición para tu generación venidera. Ahora, los israelitas siguen caminando en su proceso y cualquiera pensaría que están aprendiendo, pero ¿qué va? Entonces, el maná, Dios le da el maná, y el maná que Dios le daba a diario. Mire, escúchame bien ahora, por favor. El maná que Dios les daba a diario era una especie de pan ligero, pero con los nutrientes y las vitaminas que ellos necesitaban para esa etapa de su proceso. No solo era fácil de digerir, sino que era fácil de expulsar. Váyanse a lo higiénico. Esto no acarreaba enfermedades, no acarreaba intoxicaciones, era difícil de deshacerse de ello. Era lo perfecto para ese momento. Pero los israelitas estaban cansados de maná y comienzan a pedir carne, porque en Egipto había carne. Estamos en el libro de Números, capítulo 11, y Dios le dice a Moisés: mira, le voy a mandar carne. Le voy a mandar carne por un tubo y 7 llaves. Le voy a mandar carne por un mes. Le voy a mandar carne hasta que se le salga por las narices y le dé asco. Dice la Biblia que muchos murieron por eso. Entonces, consecuencia número 4. El que tiene mentalidad de esclavo no entiende que Dios no le puede dar ciertas bendiciones hasta que su proceso no termine. El que tiene mentalidad de esclavo no entiende que hay bendiciones que Dios no le puede dar hasta que no pasen por esa etapa en la que se encuentra. ¿Sabes por qué? Porque lo que no te mata en la ciudad te puede matar en el desierto. No todas las bendiciones se reciben al mismo tiempo, porque no siempre estarás preparado para manejarlas. Deja de estar envidiando la carne del vecino cuando tú lo que necesitas en este momento es maná puro. Yo misma me lo digo, deja de estar mirando, y sobre todo ahora que están las redes sociales así, que tú ves los ministerios que salen por montones y tú dices: Dios mío, pero ¿qué estoy haciendo yo? No estoy haciendo. Deja de estar mirando.
Cuando lo que necesitamos en este momento es maná puro. Deja de llorar y quejarte porque este está ministrando y tú no, o porque esta logró determinada posición y tú aún no. Deja de pedirle a Dios bendiciones precipitadas. Porque ¿sabes qué va a pasar? Tú quieres ministerio, Dios te lo va a dar para que veas cómo va a salir corriendo, porque no puedes con el ministerio en este momento. ¿Quieres una posición para la cual no estás listo aún? Pasa por el proceso. Escúchame esto bien y si quieres escríbelo, tuitéalo, ponlo en tu Facebook, haz algo. Óyeme, Dios tiene miel y leche para ti, pero es en Canaán, no en el desierto. En el desierto toca maná. La leche y la miel tocan en Canaán. La carne toca en Canaán. Ahora lo que toca es maná, porque es lo que te va a preservar. Porque es lo que te va a proteger, porque es lo que va a impedir que mueras en el proceso. En una ocasión, María y Aarón, ambos hermanos de Moisés, empezaron a criticarlo. Y lo criticaban por envidia, diciendo que Dios solo le hablaba a él. Entonces, esto hizo que Dios enviara lepra al cuerpo de María. Y la costumbre en aquellos tiempos era que quien tenía lepra debía ser echado fuera del campamento. Y dice la Biblia lo siguiente: María fue echada por 7 días y el pueblo no se pudo mover mientras ella estaba deshonrada. Consecuencia número 5. El que tiene mentalidad de esclavo se llena de crítica y envidia. Y la envidia y la crítica producen lepra. Y la lepra hace que el proceso te detenga. Consecuencia número 5. El que tiene mentalidad de esclavo se llena de crítica y envidia. Y la crítica y la envidia producen lepra. Y la lepra hace que el propósito no se pueda mover. Cuando tienes lepra, el mismo sistema te desecha porque puedes infectar a otros. El que tiene mentalidad de esclavo hace que el plan se retrase. Tu lepra va a hacer que los planes que Dios tiene para ti, el propósito que Dios tiene para ti, para tu familia, para tu empresa, para tu trabajo, para tu ministerio, se retrasen. Ahora nos vamos al libro de Números, capítulo 13. Y habla sobre cuando Moisés envía a 12 hombres, uno de cada tribu, a estudiar la tierra que iban a conquistar. Entre estos 12 se encontraban Josué y Caleb. ¿Ok? Entonces las instrucciones eran las siguientes. Fíjense cómo es el país. Fíjense si la gente es fuerte o débil. Fíjense si son muchos o pocos. ¿Cómo son las construcciones? ¿Cómo es el terreno? ¿Fértil o estéril? ¿Hay árboles o no? Después le dice a Moisés, no tengan miedo. Léanlo. Números capítulo 13. No tengan miedo y traigan algunos frutos. El verso 23 dice que cuando fueron, cortaron un racimo de uvas tan grande que 2 hombres tuvieron que cargarlos. No hay que ser un científico para saber cuáles fueron los 2 hombres que cargaron las uvas, ¿verdad? Así que el propósito era bueno. Lo prometido era bueno. Sin embargo, cuando llegan a hacer su reporte, hay 10 de ellos que reportan todo lo malo y un poco más. Y de eso hablamos el domingo pasado. Lo primero que le dicen a Moisés es que eso está lleno de gigantes. Y que los gigantes lo ven a ellos como pequeños saltamontes. O sea, ¿será que algún gigante habló con ellos y se lo informó y le dijo, miren, ustedes parecen pequeños saltamontes? ¿O era producto de su imaginación? ¿Ah? Josué y Caleb les reportan todo lo contrario. ¿Y qué hace un pueblo con mentalidad de esclavo? Comienzan de nuevo a quejarse y hasta se ponen a amenazar, quieren matar a Moisés y a decir, vamos a elegir un nuevo líder y regresemos a Egipto. Porque es que cuando Dios te saca de un sitio donde tú te sientes cómodo, aunque te estén maltratando, tú tienes tanto miedo de enfrentar
lo que necesitas para lograr tu propósito que buscas cualquier excusa para regresar de nuevo. Dios te saca de un trabajo y tú sigues ahí lamiéndote las heridas y lamentándote y buscando cualquier pretexto para regresar. Eso me lo digo yo a mí misma primero y se lo digo a más de uno que me está mirando. Regresemos a Egipto. Eso fue suficiente para que Dios determinara que 2 millones de personas se perdieran de entrar a la tierra prometida. Solo Josué y Caleb entraron a la tierra prometida. Cuando tienes mentalidad de esclavo, consecuencia número 6, tu insensatez se interpone entre tú y tu destino y tus hijos heredan las maldiciones. Tu insensatez se interpone, te bloquea la visión entre tú y tu destino y se muere. Mucha gente muere en miseria, aunque se le fue dicho que iban a lograr cosas grandiosas. Dios les dijo en Egipto, los voy a sacar y los voy a llevar a tierra que fluye leche y miel. Sin embargo, se murieron todos en el desierto. Mucha gente muere arruinada, aunque tú los veas con mucho talento y con mucha capacidad. Mucha gente muere con el llamado. Mucha gente muere con la palabra profética que se le da. Cuando tienes mentalidad de esclavo, lo que iba a ser un proceso se convierte en tu tumba y de ti nadie más se acuerda. Lo que iba a ser solo un pequeño proceso se convierte en la tumba de tu propósito. Fíjate lo siguiente, todos nacieron esclavos. Todos tuvieron las mismas oportunidades. Todos pasaron por el desierto y enfrentaron obstáculos. Pero solo dos lograron hacer la transición de pasar de una mentalidad de esclavo a una mentalidad de conquistador y lograron cumplir con su propósito. ¿Cómo termina esta historia? Es en ese momento que Dios determina que seguirán dando vueltas en el desierto por 40 años hasta que todos los que estaban ahí murieran. Su mentalidad de esclavo y no de conquistadores hizo que un proceso de 40 días se convirtiera en un desierto de 40 años. Su mentalidad de esclavos y no de conquistadores hizo que un proceso de 40 días se convirtiera en un desierto y en una tumba de 40 años. Para ese momento, luego de que pasan los 40 años, Josué, quien ahora es el líder, envía espías a Jericó, la tierra que 40 años atrás ellos fueron a ver. ¿Y saben qué les dice una mujer? ¿Saben qué les dice una mujer? Lo mismo que decían de ellos cuando estaban en Egipto: la ciudad entera tiene miedo de ustedes. Desde antes de ellos salir a cumplir con su propósito, ya las ciudades tenían miedo de ellos. Y pensar que ellos estuvieron listos durante 40 años. El mismo miedo que el enemigo les tenía cuando eran esclavos era el mismo miedo que ahora le tenían estos enemigos ahora. O sea, la bendición estaba ahí y ellos la perdieron con sus miedos, con su queja, con el apego a lo conocido aunque fuera malo y con el ser malagradecidos. Su mentalidad de esclavos no le permitió ver que ellos podían alcanzar su propósito 40 años atrás. ¿Sabes qué pienso? Y con esto cierro. Si Dios hubiera querido darles una tierra próspera solamente, Dios hubiera matado a todos los egipcios y los israelitas no hubieran tenido que pasar por el proceso. Pero ¿sabes qué? Si los israelitas se hubieran quedado en tierra egipcia, su mentalidad nunca hubiera sido renovada en una mentalidad de conquistadores.
Ellos se quejaban de que Dios los había sacado de allí. Y muchas veces Dios nos va a sacar, nos va a arrancar dramática y dolorosamente de lugares que nunca permitirán que nuestra mente transicione de esclavo a conquistador. Óyeme, va a haber veces que Dios te va a arrancar de lugares que tú no vas a querer salirte. Pero porque esos lugares nunca van a permitir que tu mente pase, haga la transición, haga el crossover de esclavo a conquistador. Dios no necesitaba darles una tierra, Dios necesitaba darles una nueva mentalidad. Si se hubieran quedado en Egipto, nunca hubieran conquistado nada. John Maxwell dice, todo lo que vale la pena es cuesta arriba. Y el propósito, mi propósito, tu propósito va descubierto, va buscado y va conquistado. El propósito va conquistado. La tierra prometida va conquistada. Es cuesta arriba. Si te quedas a la falda de la montaña esperando que la promesa y que el propósito te baje y te llegue como que por inercia, te vas a quedar ahí te vas a morir enterrado, seco. Te vas a encontrar los huesitos solamente. El propósito va descubierto, va buscado y va conquistado. Ahora, si tú y yo actuamos con mentalidad de esclavo, el proceso de la conquista de nuestro propósito se convertirá en la tumba de nuestros sueños. Te lo voy a repetir. Si seguimos actuando con mentalidad de esclavo, con queja, sin visión, con crítica, actuando sobre la base de nuestra condición y no sobre la base de la promesa, y no sobre la base de la visión, y no sobre la base del propósito, el proceso de la conquista de nuestro propósito se convertirá en la tumba de nuestros sueños. Romanos 12 dice, transfórmense por medio de la renovación de sus mentes, para que así puedan finalmente descubrir la voluntad de Dios para sus vidas. En otras palabras, el propósito, la cual es buena, es agradable y es perfecta. Nos vemos el próximo domingo. Soy Giselle Lam. Que estén bien. Bendiciones.